Mi nombre es Juan, y el mar que ven a mis espaldas, ese mar que ha dado sustento y vida a esta isla de Madeira durante siglos, fue durante muchos años mi cárcel. El mundo me conoce por la luz de mi nieto, Cristiano, y es un honor que acepto con el alma llena de gratitud. No hay mayor orgullo para un hombre que ver a su sangre convertida en un símbolo de excelencia y de fuerza. Y esa fuerza, la de Cristiano, es un reflejo directo de la de su madre, mi hija Dolores, una mujer cuyo coraje y cuyo corazón son tan vastos como el propio océano. Son mi familia, mi puerto seguro, mi razón de ser. Pero para que ellos pudieran vivir en la luz, yo tuve que pasar muchos años en la más profunda oscuridad, cargando con una verdad que me ha pesado en el alma durante más de 50 años, un secreto que me avergonzaba y me aterrorizaba. Hoy, a mis 80 años, finalmente voy a dar mi testimonio. Voy a contar la verdad sobre mi juventud, una verdad que no es de trabajo duro, sino de trabajos forzados, no de viajes de marinero, sino de años de esclavitud en un barco fantasma del que nunca debí salir con vida. He tardado 50 años en reunir el coraje para contarlo, pero lo hago ahora para que se entienda la historia completa, para que el mundo sepa de qué está hecho, en realidad, el espíritu indomable de un Ronaldo. Antes de zarpar juntos en este viaje a mi oscuro pasado, quiero pedirte que te conviertas en mi confidente. La historia que estoy a punto de relatar es la de un joven al que le robaron su libertad, su juventud y su nombre. Es un testimonio impactante sobre la maldad humana, pero también sobre la capacidad de supervivencia y el poder redentor del amor familiar. He guardado silencio durante medio siglo, por miedo y por protección a los míos. Hablar ahora es el acto más difícil y liberador de mi vida. Si estas palabras han despertado en ti la necesidad de conocer esta verdad oculta, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un acto de justicia para el joven que fui. Por favor, suscríbete al canal, para que mi testimonio, una vez liberado, no vuelva a perderse en el mar del olvido. Dale un me gusta a este video, si crees que ninguna víctima debe ser silenciada. Como siempre, me emociona profundamente saber desde dónde me estás acompañando. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, la de un superviviente de la esclavitud moderna, puede viajar a través de los continentes y servir de advertencia o de inspiración, le da un nuevo y poderoso significado a mi dolor. Gracias por estar aquí. Mi historia comienza como tantas otras en esta isla, con un joven lleno de sueños y la necesidad de buscarse la vida en el mar. Era fuerte, sano y estaba profundamente enamorado de mi esposa, María, la que sería la abuela de Cristiano. Acababa de nacer nuestra primera hija, la que un día sería la madre de mi hija Dolores, y mi único anhelo era darles una vida digna, un futuro sin las penurias que yo había conocido. El trabajo en Madeira era escaso, y las mejores oportunidades, como siempre, estaban en alta mar. Un día, atracó en el puerto de Funchal un imponente buque de carga, el Errante, un barco viejo y oxidado, pero de un tamaño que prometía largos viajes y una buena paga. El capitán, un hombre holandés llamado Van der Meer, buscaba tripulación para un contrato de 2 años. Ofrecía un salario que era casi el triple de lo que yo podía ganar en la isla.
Era una oportunidad de oro, la que podría cambiar nuestras vidas para siempre. A pesar de las lágrimas de mi esposa, que odiaba las largas ausencias, la decisión estaba tomada. Firmé el contrato. Recuerdo la despedida como si fuera ayer. Abracé a mi mujer. Le prometí que volvería convertido en un hombre rico y que nunca más tendríamos que preocuparnos por el dinero. Besé a mi pequeña hija, que apenas sabía caminar, y le juré que volvería para verla crecer. Esa imagen, la de mi familia despidiéndose desde el muelle, se convertiría en el único faro que me guiaría en la negrura que estaba por venir. Los primeros meses de navegación fueron duros, pero normales. El trabajo era exigente, pero la paga prometida hacía que todo valiera la pena. Pero una vez que cruzamos el Canal de Suez y nos adentramos en las aguas del Océano Índico, lejos de cualquier ley o puerto civilizado, la verdadera naturaleza del errante y de su capitán se reveló. El barco no era un buque de carga, era una prisión flotante. Y nosotros, la tripulación, no éramos marineros, éramos sus esclavos. El capitán Van der Meer, que en Funchal parecía un hombre de mundo, se transformó en un tirano sádico. Lo primero que hizo fue confiscarnos nuestros pasaportes y contratos. «Son papeles sin valor aquí», nos dijo en una reunión encubierta, su voz fría como el acero. «Aquí, la única ley soy yo, y el único contrato es vuestra obediencia». El salario prometido desapareció. La comida se redujo a raciones de miseria, a menudo agusanada. Y el trabajo se multiplicó. Las jornadas eran de 18, a veces 20 horas, 7 días a la semana. Éramos una tripulación multinacional. Hombres desesperados de Portugal, de Filipinas, de África. Todos atraídos por la misma falsa promesa y ahora atrapados en la misma pesadilla. Estábamos en medio del océano, sin forma de comunicarnos con el exterior, sin nadie a quien pedir ayuda. Éramos invisibles para el mundo, una tripulación fantasma en un barco del infierno, transportando cargas ilegales de un puerto sin ley a otro. La violencia era el pan de cada día. Cualquier queja, cualquier error, cualquier signo de agotamiento se castigaba con una brutalidad salvaje. Van der Meer y sus oficiales, un grupo de matones sin escrúpulos, nos golpeaban con cadenas, nos dejaban sin comer, nos sometían a humillaciones constantes. Vi a hombres morir a bordo, de enfermedades no tratadas, de accidentes que no eran tales. Sus cuerpos eran simplemente arrojados por la borda, como si fueran basura. Y en ese abismo de desesperanza, mi único objetivo dejó de ser el dinero, o el futuro. Mi único objetivo fue sobrevivir. Sobrevivir para volver. Sobrevivir para volver a ver a mi familia. Los años que pasé a bordo del errante se funden en mi memoria en una única y larga pesadilla. Una mancha de óxido, sudor. La vida en aquel barco no se regía por el sol ni por las estaciones, sino por el humor del capitán Van der Meer y la sirena que nos llamaba al trabajo antes del amanecer y que rara vez nos liberaba antes de la medianoche. El trabajo era una forma de tortura lenta. Pasábamos semanas enteras en alta mar, bajo un sol ecuatorial que convertía la cubierta de acero en una plancha al rojo vivo, picando el óxido sin fin que corroía el alma del barco, igual que la desesperanza corroía la nuestra. El ruido de los martillos era una percusión constante, un metrónomo que marcaba el ritmo de nuestra condena. Otras veces nos tocaba el infierno de la sala de máquinas,
un vientre de acero sofocante y ruidoso, donde el calor era tan intenso que te sentías respirar fuego y el olor a diésel y a metal quemado se te pegaba a la garganta. Y luego estaba la carga. Transportábamos de todo, a menudo mercancías ilegales que cargábamos y descargábamos en puertos olvidados de la mano de Dios, en Asia y África. Maderas exóticas, minerales de dudosa procedencia, a veces incluso armas. Lo hacíamos a menudo en mitad de la noche, en un silencio tenso, sabiendo que si éramos descubiertos, seríamos los primeros en ser sacrificados. El capitán Vandermeer gobernaba con un sadismo refinado. Disfrutaba de nuestro sufrimiento. Su crueldad no siempre era física. A veces era psicológica. Nos racionaba el agua potable, no por escasez, sino por placer, obligándonos a trabajar durante horas con la garganta seca como el desierto. O nos prometía una ración extra de comida si terminábamos una tarea imposible en un tiempo récord, solo para reírse en nuestra cara cuando fallábamos por poco. Pero su violencia física era lo que mantenía el orden del terror. Vi a un joven filipino que se quejó de la comida agusanada, ser colgado de los pulgares del mástil durante un día entero, bajo el sol, hasta que perdió el conocimiento. Vi a un viejo marinero africano, demasiado enfermo para trabajar, ser arrojado por la borda en mitad del océano, condenado a una muerte segura, mientras el capitán afirmaba en su bitácora que había caído accidentalmente por la borda. Aprendimos la lección más básica de la supervivencia: no sentir, no hablar, no esperar. Convertirse en un fantasma era la única forma de no atraer la atención del diablo. En ese abismo, mi único acto de rebelión, mi única salvación, era mi familia. Cada noche, en mi litera inmunda, mientras el barco crujía y mis compañeros de desgracia tosían y gemían en la oscuridad, yo me escapaba. Cerraba los ojos y volvía a Madeira. Caminaba por las calles de mi infancia, sentía la brisa del mar en mi rostro, y me sentaba a la mesa con mi esposa, María, y mi pequeña hija. Conversaciones enteras con ellas en mi mente. Le contaba a mi esposa cuánto la extrañaba. Le juraba que encontraría la forma de volver, y veía crecer a mi hija. En mi imaginación, Dolores pasaba de ser un bebé a una niña, y luego a una joven. Imaginaba su carácter, y siempre la imaginaba como una mujer fuerte, resiliente, con la bondad de su madre y un fuego propio. El orgullo que sentía por esa hija imaginaria era el único sentimiento real que me permitía tener. Elogiaba en silencio su fuerza, su entereza. «Tu padre volverá, mi niña», me imaginaba diciéndole, «y cuando lo haga, estará orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Esta familia de mi memoria era mi única iglesia, mi única patria. El amor que sentía por ellas era la prueba de que el capitán Vandermeer no me lo había arrebatado todo. Podía ser el dueño de mi cuerpo, pero mi alma seguía siendo mía. Y mi alma les pertenecía a ellas. Hubo un intento de motín. Un grupo de marineros, desesperados, intentaron tomar el control del puente de mando. Fue una masacre. Los oficiales del capitán, armados, los aplastaron sin piedad. El castigo para los supervivientes fue ejemplar y demasiado terrible para ser contado. Ese día entendí que la fuerza bruta era inútil contra un tirano bien armado. Mi única oportunidad de escapar no sería a través de la rebelión, sino de la astucia y la paciencia. Y la oportunidad, o la semilla de ella, llegó de la forma más inesperada.
Uno de los oficiales, un hombre holandés más joven, se emborrachó una noche en un puerto de Indonesia. En su estupor, me confesó que odiaba al capitán, que él también estaba atrapado, pagando una deuda familiar. Y me contó un secreto. El capitán tenía una fobia irracional a las enfermedades, a las plagas. Un simple rumor de cólera en un puerto era suficiente para que cambiara la ruta y evitara el lugar durante meses. Esa información inútil, esa pequeña grieta en la armadura del tirano, se convirtió en mi obsesión. Durante meses esperé. Leí cada trozo de periódico viejo que encontraba en los puertos. Aprendí sobre enfermedades, sobre síntomas. Y planeé. Planeé mi fuga, no con un cuchillo, sino con un susurro. Sabía que sería mi única oportunidad. Si fallaba, mi destino sería el fondo del océano. Pero el rostro de mi hija, la mujer valiente en la que sabía que se estaba convirtiendo, me daba el coraje para arriesgarlo todo. Mi amor por mi familia sería el arma con la que finalmente intentaría liberarme de mi carcelero. Mi oportunidad para sembrar el rumor que me daría la libertad llegó en las aguas del mar de la China meridional. Nuestro barco, el Errante, se dirigía a un puerto conocido por su caos y su miseria, un lugar donde las enfermedades florecían tan abundantemente como la corrupción. Sabía, por los periódicos viejos que había leído, que una epidemia de cólera había afectado a la región meses atrás. Era el escenario perfecto para mi arriesgado plan. El plan requería un sacrificio. Tenía que enfermar de verdad. Una enfermedad fingida no engañaría a nadie por mucho tiempo. Durante semanas había estado guardando en secreto pequeñas porciones de comida que dejaba pudrir en el calor húmedo de la bodega. Mezclé esa inmundicia con agua salada y en la oscuridad de una noche me lo bebí. El resultado fue casi inmediato y mucho más violento de lo que había anticipado. Mi cuerpo se rebeló con una furia brutal. Vómitos, fiebre, una deshidratación galopante. En pocas horas me convertí en la imagen perfecta de un moribundo. Estaba genuinamente enfermo, al borde del colapso, pero una parte de mi cerebro se mantenía fría y calculadora. Estaba funcionando. Mi amigo Pedro, el único que conocía mi plan, fue el que dio la voz de alarma. Corrió a los oficiales, gritando que Madeira se moría, que había contraído la peste en el último puerto. La palabra peste se extendió por el barco como un incendio. La tripulación, ignorante y supersticiosa, entró en pánico. Se negaban a acercarse a mi litera. Me convertí en un apestado, un paria, y el miedo, mi arma secreta, llegó finalmente a oídos del capitán Van der Meer. Su reacción fue exactamente la que yo había previsto. Su fobia a las enfermedades superó a su crueldad habitual. No se acercó a mí. Ordenó que me aislaran, que nadie tocara nada de lo que yo hubiera tocado. Prohibió que el médico de a bordo, un alcohólico inútil que apenas sabía tratar una herida, me examinara, por miedo a que confirmara la enfermedad y tuviera que poner al barco entero en cuarentena, lo que le costaría una fortuna. Durante 2 días me dejó pudrirme en mi litera, esperando que muriera. Pero yo me aferraba a la vida con una terquedad que lo exasperaba. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi mente estaba fija en un solo pensamiento: mi familia. La imagen de mi hija Dolores, la mujer fuerte y valiente
en la que sabía que se había convertido, era mi única medicina. Me negué a morir en ese barco. No le iba a dar esa victoria al capitán. Finalmente, Vandermeer, aterrorizado ante la idea de tener un foco de cólera en su barco, y sin poder matarme directamente por miedo a la contaminación, tomó la decisión que yo esperaba. Ordenó que me abandonaran. No fue un acto de piedad. Fue un acto de autoprotección egoísta. Me trataron como a un residuo tóxico. 2 de sus oficiales, con las caras cubiertas por pañuelos, me arrastraron casi inconsciente a la cubierta. Me arrojaron a un pequeño bote salvavidas, una cáscara de nuez que apenas flotaba. Me lanzaron dentro una garrafa de agua y un trozo de pan duro, una última burla. Que Dios se apiade de tu alma, si es que los peces te dejan alguna, gritó el capitán desde la seguridad del puente de mando. Mientras desataban las cuerdas y me dejaban a la deriva, vi a Pedro. En un momento de descuido de los oficiales, me lanzó un pequeño objeto envuelto en un trapo. Aterrizó a mis pies. Era un cuchillo de marinero. Un gesto, una última prueba de amistad. Un arma que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vi al errante alejarse, convirtiéndose en un punto negro en el horizonte. Y por primera vez en más de 5 años, estuve solo. Verdaderamente solo, al menos, pero era libre para morir por mis propios medios. Los días que pasé en ese bote fueron un delirio de sol, de sed y de una debilidad extrema. Mi enfermedad inicial, agravada por la falta de agua y de refugio, casi me mata. Pero la voluntad de volver a ver a mi familia era un ancla que me impedía dejarme llevar por la corriente de la muerte. Hablaba con mi hija Dolores en mis alucinaciones. Le contaba mis historias. Le pedía que fuera fuerte. Su espíritu, el espíritu de toda mi familia, era mi compañero de viaje. Fue esa fuerza, el amor incondicional por una familia que creía que yo estaba muerto, lo que me mantuvo luchando. El segundo día, un tiburón empezó a rondar el bote. Usé el cuchillo de Pedro para defenderme, golpeando el agua, gritando con una voz que era apenas un susurro. Y al tercer día, cuando ya no me quedaban fuerzas ni esperanza, vi tierra, una línea verde y borrosa en el horizonte. Con mi último aliento, usé mis manos como remos, impulsando el pequeño bote hacia la promesa de la vida. Desperté en una playa, con el rostro de un pescador anciano mirándome con curiosidad. Estaba en una pequeña isla de Filipinas. Estaba a miles de kilómetros de casa, enfermo, sin nada más que el cuchillo de mi amigo y las cicatrices en mi cuerpo. Pero había sobrevivido. Había vencido al tirano del mar. El resto de mi viaje de regreso a casa sería otra odisea, una que duraría casi 15 años más, una historia de trabajos extraños, de ahorro implacable, de una paciencia infinita. Pero esa historia es para otro día. Lo importante es que ese día, en esa playa solitaria, el esclavo del errante murió para siempre. Y Juan, el padre de Dolores, el hombre que volvería a casa, comenzó el largo camino de regreso, impulsado por una única certeza. El amor por su familia era más fuerte que cualquier océano y más resistente que cualquier tirano. Mi libertad recién ganada fue el comienzo de la etapa más larga y solitaria de mi odisea. Escapar del errante no me transportó mágicamente a casa. Simplemente me depositó en una orilla diferente
de mi vasto océano de exilio. Los siguientes 15 años de mi vida fueron un lento y arduo peregrinaje a través del mundo. Un viaje de regreso a Madeira que hice a pie, en barcos de carga, en la parte trasera de camiones, trabajando en cada puerto, en cada ciudad, solo lo suficiente para ganar el dinero necesario para el siguiente tramo del viaje. Fui un fantasma que recorrió el mundo. Trabajé en los muelles de Manila, cargando sacos de arroz bajo un sol húmedo y pegajoso. Me uní a la tripulación de un barco pesquero indonesio, donde las condiciones eran duras, pero al menos era un hombre libre. Pasé años en la India, en las obras de construcción de Bombay, y luego en los puertos de Kenia, siempre moviéndome hacia el oeste, siempre con el mapa de mi memoria apuntando a ese pequeño punto en el Atlántico que era mi hogar. En todos esos años nunca eché raíces. No podía. Mi corazón ya estaba anclado en Madeira. No tuve otra mujer, mi única compañía, tuve amigos íntimos, mis recuerdos y la familia que seguía creciendo en mi imaginación. Cada noche, sin falta, mantenía mis conversaciones silenciosas. Le contaba a mi esposa María mis aventuras, le pedía que me esperara, que mantuviera la fe. Y veía a mi hija Dolores convertirse en una mujer. En mi mente era la mujer más fuerte y valiente del mundo, criando a sus propios hijos, mis nietos, con los mismos valores de honradez y amor que nosotros le habíamos enseñado. Elogiaba su fuerza, su resiliencia. El orgullo que sentía por esta familia imaginaria era lo único que me mantenía en pie. Me convertí en un experto ahorrador, un avaro de la esperanza, guardando cada dólar, cada rupia, cada chelín en mi cinturón de cuero, que ahora contenía no solo mi tesoro, sino también todo el peso de mis años perdidos. Finalmente, después de casi 20 años desde el naufragio, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por 1000 soles y la mirada de un extraño, pisó de nuevo el suelo del puerto de Funchal. Estaba en casa, pero mi hogar ya no existía. El Funchal que encontré no era el que había dejado. Había crecido, había cambiado, y yo era un desconocido en mi propia tierra. Mi primer y más doloroso descubrimiento fue sobre mi esposa, María. La mujer por la que había sobrevivido, la que había sido mi faro en la oscuridad, había muerto de una enfermedad 5 años atrás. Me contaron que, después de llorarme durante casi 7 años, se había casado con un buen hombre, un panadero viudo, que la había querido y respetado, y que le había dado a mi hija Dolores la estabilidad de un hogar. La noticia fue una daga en mi corazón, pero una daga extraña, sin filo de ira. No sentí celos, solo una tristeza infinita por el tiempo que nos habían robado, y una profunda gratitud hacia el hombre que había cuidado de mi familia en mi ausencia. Mi siguiente búsqueda fue la de mi hija. Dolores Aveiro, me dijeron. Estaba casada con Dinis y vivía en un barrio humilde en las colinas de la ciudad. Fui hasta allí, y desde la distancia la vi. Era una mujer joven, hermosa, con el cansancio de la lucha diaria grabado en su rostro, pero con una fuerza que emanaba de cada uno de sus gestos. Y a su alrededor jugaban sus hijos, mis nietos, y entre ellos un niño flaco, de piel morena y una energía que parecía a punto de estallar. Corría detrás de un balón
con una obsesión que me resultó dolorosamente familiar. Era cristiano. En ese momento, viendo a mi hija, la mujer increíble en la que se había convertido, y a mis nietos, una nueva generación de nuestra sangre, me enfrenté a la decisión más cruel de mi vida. Podía cruzar la calle, presentarme y reclamar mi vida. Podía decirle al fantasma que volvía de la tumba. Pero, ¿qué conseguiría con ello? Destrozaría el recuerdo sagrado que mi hija tenía de su madre. La obligaría a cuestionar la legitimidad del hombre que la había criado como un padre. Traería un caos de dolor y de confusión a una familia que, a pesar de sus dificultades, había encontrado su propio equilibrio, su propia paz. Miré a mi hija, mi valiente Dolores, y vi a una superviviente, igual que yo, y supe que el acto de amor más grande que podía hacer por ella, después de haber sobrevivido por ella, era permanecer muerto. Fue mi sacrificio final. Decidí que mi regreso sería un secreto. No podía ser su padre ni su abuelo, pero podía ser el dinero que había ahorrado invisible con tanto esfuerzo durante 20 años, no para mí, sino para ellos. Me convertí en su benefactor anónimo, su ángel de la guarda. Alquilé una pequeña habitación al otro lado de la ciudad. Adopté una nueva identidad, la de un simple emigrante retornado, y comencé mi larga y solitaria vigilia. Veía las dificultades económicas por las que pasaban, la lucha constante de mi hija Dolores por darles lo mejor a sus hijos. Ella es una heroína, una mujer cuyo sacrificio y cuyo amor por sus hijos es la historia más grande jamás contada, y me llenaba de orgullo ver que se había convertido exactamente en la mujer fuerte y valiente que yo había imaginado en mis noches de exilio. Y vi el talento de Cristiano, un talento tan inmenso, tan puro, que supe que era nuestra oportunidad de redención. Él era la respuesta a todos mis años de sufrimiento. Y decidí que mi dinero, el dinero ganado con mi sangre y mi sudor en el exilio, sería el viento que impulsaría sus velas. Comencé mi campaña secreta para allanar su camino, para asegurarme de que la falta de recursos nunca fuera un obstáculo para su don divino. Mi vida como fantasma había encontrado, por fin, un propósito sagrado. Mi existencia como benefactor fantasma se convirtió en el único y agridulce propósito de mi vida. Cada céntimo que había ganado con el sudor y la sangre en mi exilio, lo reinvertí en el futuro de mi nieto, en el sueño de mi familia. Era un jardinero secreto que abonaba la tierra desde las sombras para que el árbol más magnífico pudiera crecer fuerte y sano. Mis intervenciones eran cuidadosamente anónimas. A través de un viejo amigo de confianza, un hombre bueno que me había guardado el secreto de mi regreso, hacía llegar mis milagros. Cuando supe que Cristiano jugaba con unas zapatillas viejas y rotas, compré las mejores botas de fútbol que el dinero podía comprar y se las hice llegar como un regalo de un admirador anónimo. Desde la distancia, escondido, vi la explosión de alegría en su rostro, un recuerdo que atesoraré por toda la eternidad. Cuando supe que mi hija Dolores luchaba para pagar las cuotas mensuales de su primer club, me aseguré de que el club recibiera una donación anónima,
que cubriera los gastos de Cristiano durante todo el año. Asistía a sus partidos como un extraño, oculto entre la multitud con una gorra y unas gafas de sol, mi corazón latiendo con un orgullo que amenazaba con reventarme el pecho. Cada gol que marcaba era una celebración silenciosa en mi alma solitaria, una prueba de que mi sacrificio estaba dando sus frutos. Pero déjenme ser claro, y esto es lo más importante que diré. Mi ayuda fue solo una pequeña brisa que avivó un fuego que ya ardía con una fuerza sobrenatural. El verdadero mérito, la verdadera magia, reside en el carácter de ese niño y en el amor de su madre. La disciplina de Cristiano, su ética de trabajo casi inhumana, su negativa a rendirse, eso no se puede comprar con dinero. Eso es algo que nace del alma. Y el cuidado, el amor, el apoyo incondicional de mi hija Dolores, que trabajaba sin descanso y que fue su mayor inspiración, esa fue la verdadera base de su éxito. Es una madre cuyo sacrificio y dedicación merecen ser celebrados como la mayor de las hazañas. Yo simplemente quité las piedras del camino, pero fueron ellos, con su increíble fuerza y talento, quienes recorrieron la distancia. Durante años mantuve mi papel de fantasma, pero el tiempo, que todo lo cura, también desgasta el cuerpo. Al acercarme a la vejez, con mi salud debilitándose, el miedo a morir como un extraño para mi propia sangre se hizo insoportable. No podía llevarme este secreto a la tumba. Le debía la verdad a mi hija y a mi nieto. Con la ayuda de mi único amigo confidente, orquesté un encuentro. Fue en el pequeño jardín de una iglesia. Cuando Dolores llegó y me vio, su primera reacción fue de confusión. Pero entonces saqué el único tesoro que había logrado salvar del naufragio y que había guardado como una reliquia. Una pequeña fotografía en blanco y negro, dañada por el agua, de un joven marinero sosteniendo en brazos a una bebé. Yo y ella. Le temblaban las manos al tomarla. Me miró a los ojos, mis ojos, y en ellos reconoció los del joven de la foto. Y entonces, la verdad, imposible y milagrosa, se abrió paso. Se derrumbó en mis brazos y lloramos. Lloramos por los 40 años perdidos, por el dolor de la ausencia, por la crueldad del destino y por la abrumadora alegría de un reencuentro que desafiaba a la propia muerte. La reunión posterior con Cristiano fue igualmente emotiva. Ya era un hombre, una estrella mundial. Escuchó mi historia, mi odisea de 20 años de exilio y 20 años de vigilancia secreta, en un silencio solemne. Cuando terminé, me miró con una profundidad que trascendía nuestra relación de abuelo y nieto. Toda mi vida, dijo, he jugado no solo por mí, sino por mi familia. Pero siempre sentí que jugaba también por una sombra, por un recuerdo, por el padre que mi madre perdió. Ahora sé que esa sombra eras tú, y todo lo que he conseguido es también tuyo, abuelo. Fueron ellos, mi increíble y compasiva familia, quienes me sacaron de las sombras y me devolvieron mi nombre y mi lugar. Me acogieron en sus vidas, y mis últimos años han sido un regalo del cielo. He podido sentarme con mi nieto no como un extraño, sino como su abuelo. He podido contarle mis historias. He podido abrazar a mis bisnietos. El fantasma finalmente volvió a casa, y es por insistencia de Cristiano y de toda mi familia que hoy cuento esta historia al mundo. Ellos creen que mi viaje, mi supervivencia y mi sacrificio secreto no deben ser olvidados. Creen que es un testimonio del poder del amor familiar, un amor
que ni el océano más furioso pudo ahogar. Y yo, al contarla, siento que mi vida, con todo su dolor y su soledad, ha tenido un propósito. Fui un hombre dado por muerto, pero el amor por mi familia me mantuvo vivo. Y hoy, rodeado de ese mismo amor, finalmente me siento renacido.